La siguiente presentación será a cargo de la doctora Lilia Risotto Pete, médico internista egresada del Christus Muguerza Alta Especialidad por la UDEM, nefróloga egresada del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fellow en Critical Care Nephrology en el IRIP Vicenza, Italia, maestría en educación por Tec Milenio, profesor adscrito al Departamento de Medicina Interna y Nefrología del Hospital Universitario José Eleuterio González, profesor titular de la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, profesor clínico de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Colegio de Nefrólogos del Norte, del Colegio de Nefrólogos de México y del Instituto Mexicano de Investigaciones en Nefrología, y miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología y del Comité de IRA del SLAN. Bien, pues este día me tocará hablar de la terapia de reemplazo renal continua, cómo seleccionar al paciente correcto en el momento correcto. Si bien la bibliografía es extensa, controversial y aún no logramos ponernos de acuerdo, yo trataré de darles un poco de lo que vivimos todos los días al momento de seleccionar esta terapia. Esta es mi declaración de intereses. En este momento no tengo ninguna que me esté patrocinando, pero soy speaker para todas. Voy a presentar un escenario clínico. Tenemos un hombre de 50 años, de profesión albañil, tiene tabaquismo positivo, alcoholismo positivo, no tiene crónicos degenerativos conocidos, tiene un índice de masa corporal de 27, está internado, el motivo de ingreso es neumonía por COVID. A la exploración tenemos una TA de 160, no tiene presores y tiene anuria de 12 horas. Tenemos un segundo escenario donde tenemos un hombre de 50 años, empleado, que tiene alcohol positivo, diabetes e hipertensión positivas de más de 5 años de evolución, tiene un índice de masa corporal de 32, también está ingresado por neumonía por COVID y tiene una TA de 90-60, tiene norepinefrina a 5 microgramos por kilogramo y tiene oliguria desde hace 24 horas. Para tratar de estandarizarlo, les vamos a decir que los dos pacientes tienen creatinina de 3 miligramos sobre decilitro y BUN de 60. A ambos pacientes les hicimos un reto de furosemida al momento que interconsultaron a nefro y en el primer reto del primer paciente tuvimos una respuesta de 100 mililitros en 2 horas y en el segundo paciente tuvimos una respuesta de 120 mililitros en 2 horas. De tal forma que yo quisiera que ustedes se preguntaran esto y que lo pudiéramos ir respondiendo a lo largo de la presentación. ¿Quién requiere terapia de reemplazo renal? ¿El escenario 1? ¿El escenario 2? ¿Ninguno de los dos pacientes requiere terapia de reemplazo renal? ¿O los dos requieren terapia de reemplazo renal? Bien, de acuerdo a la evolución que vio el equipo de nefrología en estos pacientes, estas fueron las decisiones que se hicieron. El paciente del escenario 1 requirió terapia de reemplazo renal con una terapia prolongada, intermitente, y en el escenario 2 tuvimos que iniciar terapia de reemplazo renal con terapia de reemplazo renal continua. De tal forma que a lo largo de esta plática ustedes podrán ir integrando por qué tomamos cada decisión en cada uno de estos escenarios. Afortunadamente tenemos la oportunidad de ofrecerles los distintos tipos de terapias a nuestros pacientes, esto en hospital universitario, pero sí es importante que tengamos ciertos criterios para tomar las decisiones. Pudimos ver que había inestabilidad hemodinámica un poco más en uno que en otro, y había una mejor diuresis en uno que otro, ¿no? Entonces, esto es uno de los criterios que nosotros utilizamos principalmente. No voy a abarcar un poco más aquí porque lo que quiero es que ustedes vayan formando su criterio conforme vamos pasando las diapositivas. Los objetivos a responder son un poco conceptos generales: quién decide el inicio de la terapia de reemplazo, cuándo interconsulto a nefro, cómo decido iniciar terapia de reemplazo, cuál terapia de reemplazo recibe mi paciente, por qué terapia de reemplazo renal continua y un poco las conclusiones. Entonces, ¿qué necesito saber? Lo número uno que necesito tener claro es la definición de lesión renal aguda y que la lesión renal aguda tiene diferentes estadios, no todos se tratan igual y es importante que tengamos una creatinina de base. Yo una de las cosas que intento más compartir con los compañeros de otras especialidades, principalmente el médico de primer contacto, llámese urgencias o llámese medicina interna, habrá que tener siempre una creatinina de base y poder irla siguiendo en una línea del tiempo. Y además medir la diuresis, que esto es muy difícil a veces en los departamentos de urgencias o en algunas áreas en piso donde no están tan acostumbrados a valorar la diuresis como algo que deberíamos de consignar
todos los días en diferentes turnos, ¿no? Y no solo con palomitas. Entonces, pues tenemos ahora, ustedes saben que tenemos la definición de lesión renal aguda de acuerdo a la estadificación de CADIGO 2012 con la elevación de la creatinina por arriba de 1.5 a 1.9 veces sobre el valor basal para el estadio 1 o un gasto urinario por abajo de 0.5 mililitros kilogramo hora en 6 a 12 horas en el estadio 1. También en estos casos tenemos la elevación de la creatinina de 2 a 2.9 veces del valor basal en el estadio 2, lo mismo continuamos con el volumen urinario, pero estamos hablando de más de 12 horas, y en el estadio 3 por arriba de 3 veces o una creatinina por arriba de 4. En este paciente, ustedes están viendo la creatinina que les comentamos que nos interconsultaron. Ambos pacientes aparentemente al ingreso tenían creatininas por abajo de 1, de tal forma que lo podíamos estadificar a ambos en estadio 3. El tiempo de evolución de que interconsultaron a nefro, de que el paciente ingresó, fue alrededor de 5 días. Entonces también tomamos en cuenta el tiempo de evolución para la definición no solo de lesión renal aguda, sino de daño renal agudo. Tenemos que esta nueva clasificación donde hablamos de que el momento del insulto es el momento cero, hablamos de la lesión renal aguda que se puede revertir o reversible rápidamente es en las primeras 48 horas, hablamos de lesión renal aguda en el tiempo de 0 a 7 días y del día 7 al día 90 hablamos de daño renal agudo o enfermedad renal aguda y del día 90 en adelante enfermedad renal crónica. De tal forma que nuestros pacientes se encuentran en esta parte camino hacia el daño renal agudo y esta es la ventana de tiempo que tenemos para modificar el curso de su recuperación renal y la evolución del resto de la enfermedad. Tenemos que pensar en cuál es el origen de la lesión renal aguda y tendremos que tener claro cuáles son los espectros clínicos de estos pacientes. En este artículo de Lancet podemos ver que una de las más comunes causas del desarrollo de la lesión renal aguda es culpa nuestra un poco, el uso de medicamentos, la nefrotoxicidad que causamos con los medicamentos que hacemos, vemos las fallas cardíacas descompensadas, la sepsis, que en los casos de COVID pues tenemos la parte de la respuesta inflamatoria sistémica y muchas veces la sepsis sobreagregada en los pacientes que están intrahospitalarios, ¿no? Y con el manejo de tratamiento. Los pacientes en choque, y que es otro rubro importante en el paciente crítico, los pacientes por cirugía cardíaca y los pacientes que tenían antecedente de enfermedad renal crónica, que pareciera no ser el caso de nuestros pacientes, sin embargo hay algunos factores de riesgo que son importantes. Quisiera compartirles esta idea de quién debe tomar la decisión de la terapia de reemplazo renal. Yo creo que todos vimos en algún momento esta serie donde parece que siempre hay una persona que toma las decisiones, que es esta persona, que es el Dr. House, pero siempre debemos de tomar en cuenta que no es una decisión única, es una decisión de equipo y que a veces lo que también perdemos un poco el piso es que no solamente es una decisión del equipo médico. Es importante conocer la opinión de la familia, es importante conocer si el paciente tenía ciertas predisposiciones a terapia de reemplazo. Sin embargo, cuando tenemos estos escenarios donde dicen, no, es que mi papá dijo que nunca quería terapia de reemplazo, hay que hacer mucho hincapié en que puede ser un evento reversible y que pudiéramos recuperar a una función renal que lo permita vivir sin hemodiálisis o diálisis peritoneal o cualquier tipo de terapia sustitutiva. Tenemos que ser muy claros y explícitos con la familia, integrarlos a la toma de decisiones, lo mismo que al resto del equipo. La decisión de iniciar terapia de reemplazo renal debe ser una decisión del equipo multidisciplinario, no solamente del nefrólogo o no solamente del intensivista. Y bueno, para llegar a esta parte tendríamos que haber pasado por la evaluación clínica y después tomar la decisión de qué modalidad utilizaremos, ¿no? De tal forma que en realidad la decisión puede ser del paciente, la familia junto con el paciente y obviamente el equipo multidisciplinario, no solamente el nefrólogo. O la invitación a participar en estos casos no debe ser solo para iniciar terapia de reemplazo renal. Por eso pasamos a la siguiente pregunta: ¿cuándo se debe interconsultar a nefrología? A veces parece que nos interconsultan solo al momento del que necesitamos ya salvar al paciente de la acidosis, de la sobrecarga. Esto es un poco más vieja escuela, vamos a hablarle al nefrólogo para que lo hemodialice y antes pues esto era más común. Ahora intentamos que nos interconsulten un poco antes para poder llevar a cabo la parte de la visualización de todas esas cosas que pudiéramos prevenir y corregir con la intención de no llegar a la terapia de reemplazo renal. Es decir, no es el objetivo totalmente de nefro llegar a terapia de reemplazo renal. Una interconsulta temprana, de acuerdo también
a este artículo que ya tiene un tiempo, pero sigue siendo vigente el concepto, la interconsulta temprana nefro, disminuyendo así de manera más importante las elevaciones de BUN o creatinina, puede tener mejores resultados en la morbimortalidad de los pacientes. Nefrología puede tener un ojo un poco más agudo para ver algunos otros problemas como la lesión renal aguda subclínica, que también sigue siendo lesión renal aguda, o también todas las alteraciones del ácido base, los electrolitos, otros factores de riesgo, las susceptibilidades, incluso si se pudiera valorar la reserva funcional renal, que es algo muy importante para ver el pronóstico de estos pacientes, más si vamos a hacer otro tipo de intervenciones. Y bueno, lo que tratamos de proponer es que si el paciente tiene un riesgo alto, podamos llevar a cabo, bueno, el bonding del cuidado de la lesión renal aguda, desde saber que el paciente tiene un riesgo alto hacia los diferentes estadios de lesión renal aguda, y esto lo puede hacer no solamente en nefrología, lo puede hacer el equipo que trabaja con nefrología, medicina interna, cuidados intensivos, pero es nuestro trabajo como nefrólogos mostrarles el camino de qué es lo que pretendemos, cuál es estar todos en la misma sintonía, en el mismo canal, de qué es lo que queremos hacer, y si nos invitan al caso con más anticipación, pues esto lo podemos monitorizar nosotros, tratar de evitar lo máximo los nefrotóxicos, mejorar el volumen, mejorar la estabilidad hemodinámica o considerarlo como parte de lo que puede estar comprometiendo la función renal, vigilar de manera más sistematizada creatinina y gasto urinario, evitar hiperglicemia, todo lo que nosotros sabemos, evitar contraste, tratar de hacer cosas no tan invasivas, y bueno, cuando ya es inevitable en los estadios 2, 3, cuando cumple criterios para iniciar terapia de reemplazo renal y tratar de seleccionar la mejor terapia. Esto es una de las cosas que siempre me gusta recalcar, tratar de evitar los catéteres subclavios, porque si el paciente queda en enfermedad renal crónica, eso nos predispone a estenosis de la subclavia y no podremos ofrecer tan fácilmente una fístula como mejor acceso para enfermedad renal crónica. En base a esto, nosotros creamos esto del equipo de respuesta rápida, principalmente no para los nefrólogos, lo creamos para el equipo que trabaja con el nefrólogo, para que sepamos identificar con un checklist cuáles son los factores de riesgo, qué cosas habría que vigilar y cómo deberíamos de abordar estos pacientes en búsqueda de disminuir el riesgo de lesión renal aguda o el riesgo de evolución, que esto es lo que quiero que se concentren dentro de este paper. Lo que hicimos es, vean estos dos cuadros del centro, lo que nosotros pretendemos con el equipo de respuesta rápida es evitar la evolución de la lesión renal aguda, es decir, si estamos captando una lesión renal estadio 1, que no evolucione a 2, 3 o requerimiento de terapia de reemplazo renal, y si ya tenemos una lesión renal establecida, habrá que buscar cuál es la causa y ver si la podemos corregir, porque no todo se corrige solo con terapia de reemplazo renal, sino quitando el insulto que nos puede estar ocasionando el problema, ¿no? Y utilizamos lo mismo que les acabo de mostrar y le damos seguimiento pues a estos pacientes tratando de evitar las complicaciones. Mientras más rápido lo hagamos es mejor, así como en muchas ocasiones decimos tiempo es cerebro, tiempo es corazón, tiempo es riñón también. Entonces tenemos que empezar a hacer esta cultura de que tiempo es riñón. ¿Cómo decido si un paciente requiere terapia de reemplazo renal? No es tan fácil. Sí necesito saber cuál es la enfermedad, la severidad de la enfermedad, cuál es la disfunción de algún otro órgano, si hay otro órgano comprometido, si va a haber una recuperación renal o qué tan rápido creo que puede haber una recuperación renal, si hay más comorbilidades, lo que decíamos es una decisión compartida, cuáles son las capacidades que tiene el centro en el que estoy en cuanto a accesibilidad y costo, y obviamente cuáles serían los riesgos de iniciar terapia de reemplazo renal. Las estrategias para el inicio óptimo de la terapia de reemplazo son muy variadas, hay muchísima bibliografía al respecto, las dividimos casi siempre en absolutas, que esas las conocemos todos: hipercalemia refractaria, acidosis refractaria, edema refractario a diurético, todo refractario a tratamiento médico, cuando hay complicaciones atribuibles a la uremia o cuando tenemos alguna intoxicación por algún medicamento dializable. Tenemos todas las otras relativas, dependiendo de qué es lo que queremos hacer, si queremos tener un mejor balance fisiológico cuando vamos a exigirle más a nuestro organismo, si vamos a tener alguna otra falla de otro órgano que pueda comprometernos, si tenemos una condición clínica que tengamos que manejar mejor el manejo de los líquidos y los electrolitos como milisis tumoral, rabdomiólisis, hemólisis, incluso nutrición, pues habrá que pensar en estas posibilidades. Y bueno, algo que yo siempre les recalco: mantengan en mente las contraindicaciones relativas. Si el pronóstico es muy, muy malo y estamos haciendo un tratamiento fútil, si estamos haciendo un tratamiento en un paciente con cuidados paliativos, habrá que tener cuidado, tratar de no prolongar o hacer un encarnecimiento terapéutico. Una de las indicaciones controversiales, me gusta ponerla porque creo que puede ser
una guía para que pongamos los escenarios clínicos dentro de contexto. Si bien no creo que el nitrógeno en la urea arriba de 100 es una indicación absoluta sola, por sí sola, sino dentro de un escenario clínico habrá que tomar un corte. Y bueno, aquí en este artículo del doctor Claure del Granado, él pone los cortes que han identificado o que se han pronunciado que pudieran ayudarnos a tener un horizonte, ¿no? Sin embargo, considero que la mejor forma de tomar una decisión de iniciar terapia de reemplazo renal es cuando nos damos cuenta que perderemos el equilibrio de mantener la demanda y la capacidad en la misma línea. Es decir, si tengo una muy buena función renal y la demanda no es excesiva y puedo mantener el equilibrio por sí mismo, mantenemos la parte del tratamiento médico. Pero en el momento en que veamos que la demanda es mucho mayor que la capacidad renal, o si tenemos un riñón que ya ha estado un poco comprometido y sin embargo voy a iniciar antibiótico nefrotóxico como vancomicina, o voy a iniciar una nutrición enteral que va a ser más carga, pues habrá que pensar en ese momento en ofrecer terapia de reemplazo renal. Y esto no lo digo solo yo, esto lo acaba de decir el profesor Meta en el AXRT 2021, explicando pues a qué se refiere con demandas altas, como estados hipercatabólicos, estados donde necesitan altos volúmenes de nutrición o que tenemos que corregir algún tipo de envenenamiento. Y bueno, aquí lo que hay que hacer es disminuir lo más posible la demanda para mejorar la capacidad y monitorizar a estos pacientes, ¿no? Y hablando de demanda baja con capacidad baja, hablamos de pacientes que tienen un estado nutricional muy pobre, donde habrá que mejorar la nutrición y bueno, el resto de los requerimientos habrá que irlos ajustando. O sea, pues esto lo podemos ver en otros artículos. Esa diapositiva es tomada de este mismo artículo, donde yo lo que quiero mostrarles aquí, además de que, bueno, lamentablemente la manita está aquí afuera porque es un paciente súper obeso que no cabe en la cama. Aquí tomé la foto justamente para evidenciar esto, después movimos la manita del paciente, pero si ustedes pueden ver, los efectos tanto de las demandas de líquidos como metabólicas nos obligan a iniciar terapias de reemplazo renal. Este paciente era un paciente que estaban haciendo una cirugía de una hernia encarcerada en un paciente súper obeso, donde tiene muchísimos riesgos de complicaciones. Principalmente uno de los problemas que tuvieron en esta cirugía es que pasó mucho tiempo en quirófano y los pacientes súper obesos, cuando están más de 5 horas en cama, su mismo peso puede ocasionar daño celular y generar rabdomiólisis, de tal forma que este paciente cuando llegó a cuidados intensivos tenía ya una creatinina de 4, él ingresó con una creatinina menor de 1 al procedimiento, y además para la resucitación hicieron una gran cantidad de ingresos de líquidos, y podemos ver pues el edema aquí en el miembro inferior, de tal forma que decidimos iniciar terapia de reemplazo renal en un paciente en pocas horas de haber llegado, a pesar de que pudiera tener una buena reserva renal, pero decidimos iniciar ayuda para poder mejorar condiciones clínicas, ¿no? Y más en el cuadro de rabdomiólisis en el que estábamos y sobrecarga de líquidos. El hecho de iniciar una prescripción de terapia de reemplazo renal es para mejorar cualquier amenaza en el deterioro de la función o de la vida. Entonces, aquí lo que nosotros pretendemos y es manteniéndonos bajo el principio de este comentario en este artículo ya de 2020 del profesor Ronco, iniciar terapia de reemplazo renal para poder mantener equilibrio electrolítico, balance ácido-base, y siempre tener en cuenta el contexto, ¿no?, de la condición clínica del paciente. No estamos corriendo siempre persiguiendo la terapia temprana porque ni siquiera tenemos bien claro, como dice aquí, a qué se refiere temprano y qué se refiere tardío. Si bien hay una gran cantidad de estudios que son muy objetivos en el sentido de qué es lo que están tratando de mostrar, y es algo que ojalá en algún momento podamos encontrarlo para que podamos estandarizarlo. Sin embargo, no, hasta el día de hoy no podemos comparar un estudio con otro porque no tenemos ni siquiera las mismas variables. Tenemos diferentes tiempos a lo que se refiere con estadio temprano, en diferentes estadificaciones, tenemos diferente selección de modalidades. ¿Por qué? Porque es muy difícil estandarizar un paciente crítico de cuidados intensivos porque son distintos pacientes en escenarios distintos. También aquí pueden ver que en algunos hablamos de cirugía cardíaca, en otros hablamos mixto, en otros hablamos ingreso de tipo médico. Entonces es
es difícil comparar y por el momento pues no podemos hacer este choque de tardío versus temprano, porque todavía no tenemos bien definido qué es tardío versus temprano. Sin embargo, lo que comentaba hace ya algunos años el profesor Belomo es lo que sí podemos comparar es tarde versus más tarde, y bueno, ese momento llegó. Acaba de salir el estudio Akiki, donde pudieron comparar terapias de reemplazo en momentos tardíos contra más tardíos, y bueno, esta yo creo que es una buena noticia de darnos cuenta que si iniciamos la terapia en niveles de nitrógeno urea por arriba de 112 es mucho más complicado, se nos puede poner más difícil el panorama del paciente y pues no se sugiere esperarnos tanto tiempo, y principalmente hay que hacer la correlación clínica, ¿no? De tal forma que, bueno, al fin, si antes teníamos la opinión del experto, pues ahora tenemos algo un poco más objetivo de decir el corte por el que no deberíamos de aguantar tanto tiempo. ¿Pero esto por qué? Porque hemos demostrado que la uremia es mala, la creatinina y la urea están altas, no solo va a fallar el riñón, o sea, no solamente las toxinas urémicas y el balance, el desbalance ácido-base va a afectar el riñón, sino que va a poder existir encefalopatía urémica, puede haber falla cardíaca congestiva, arritmias, tenemos edema huevo pulmón y eh, tenemos nefritis urémica, perdón, eh, neumonitis urémica, podemos tener alteraciones de la PFH, falla hepática. Obviamente una de las cosas que más impacto ha tomado es todas las alteraciones de la microbiota intestinal, esto lo comentó o comentará el doctor Jonathan Chávez, y las alteraciones del sistema inmune, que veremos varias pláticas a lo largo del curso de hoy alrededor de esto. Entonces, ¿en quién y en cuándo? Bueno, las indicaciones que no ponen en riesgo la vida o que son relativas seguirán siendo controversiales, tendremos que seguir tomando nuestras propias decisiones basados en guías y en todos los papers que ustedes quieran, pero hay algunas cosas que no hay mucha duda. Si tiene compromiso renal, si tiene sobrecarga hídrica y tenemos un estado de choque, probablemente más comúnmente de tipo séptico, estamos ante un escenario que casi inevitablemente iniciará terapia de reemplazo renal. Podemos seguir utilizando el estrés test de furosemida, que lo podemos ver como en los pacientes que no utilizan diurético previamente, 1 miligramo por kilogramo o 1.5 miligramos por kilogramo los que ya tenían uso de furosemida. Esperamos 2 horas, vemos la respuesta, se considera un buen test si tiene una respuesta mayor de 200 mililitros, y pudiera ser que aquí pudiéramos evitar terapia de reemplazo renal en esas siguientes horas, porque el escenario del paciente crítico puede cambiar de hora a hora. Es un paciente dinámico, pero por ese momento pudiéramos intentar esperar. Si el paciente no responde bien al reto de furosemida, pues entonces habrá que iniciar terapia de reemplazo. ¿Por qué es importante también evitar el edema? Porque además de la uremia, también podemos tener edema cerebral, podemos tener edema pulmonar, podemos tener aumento de la congestión renal, que también eso disminuye la tasa de filtrado glomerular, peora la uremia, nos compromete más la función renal definitivamente. Hay edema periférico que hace que no haya una buena resolución de las cicatrices, de las heridas, nos predispone a úlceras por presión, a más infección. El edema intestinal pues puede predisponernos a malabsorción, a hilio, alteraciones electrolíticas. La congestión hepática es muy común en los pacientes sépticos y nos anda después poniendo a complicarnos la existencia con la hiperbilirrubinemia o las PFH elevadas, y andamos buscando otros diagnósticos. Y bueno, uno de los que más nos compromete es cuando hay edema miocárdico, cuando hay alteraciones de la conducción, disfunción diastólica o insuficiencia cardíaca, ¿no? De tal forma, pues, que habrá que pensar que tomemos en cuenta el peso del paciente. Idealmente debemos de tomar el peso del paciente antes de que ingrese a la terapia intensiva, o cuando llega a terapia, algunas camas pueden pesarlo y poder así tomar el peso diario, porque si hay un aumento del 10% de la acumulación de líquidos, como lo dijo el estudio PICAR, pues entonces tenemos un problema de riesgo de mortalidad independiente. ¿Cómo podemos calcular la acumulación de líquidos? La entrada de líquido menos la salida de líquido sobre el peso corporal por 100. Y bueno, aquí hemos demostrado que terapia de reemplazo renal continua nos ayuda a mejorar toda esta sobrecarga de líquidos que nos compromete todos estos órganos de una manera más equilibrada. ¿Cómo decido cuál terapia le ofrezco a mi paciente? Depende si está hemodinámicamente estable o inestable. ¿Qué tan urgente es el inicio de la terapia de reemplazo? ¿Cuáles son las sesiones personales del paciente? Y si yo cuento con el personal suficiente para el tipo de terapia que requiero, si tengo los equipos y las tecnologías correspondientes para cada uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, esto también está vigente. Vemos este artículo del profesor Cerda y el profesor Ronco en el 2008, sigue estando vigente. Seguimos tomando decisiones respecto a la estabilidad hemodinámica, dependiendo también del tipo de
intervención que queremos hacer, si lo que queremos es remover más líquidos, si queremos remover más toxinas, si queremos remover electrolitos, pues esas son las decisiones que vamos tomando tanto en intermitentes como CRT y las modalidades que más nos pueden ayudar, si hemofiltración, ultrafiltración, hemodiafiltración. Entonces, esta es la forma en la que seguimos tomando las decisiones hasta este momento. ¿Qué es lo que más tengo que tener claro? ¿Cuál es la condición médica de mi paciente? ¿Cuáles son los recursos? ¿Y cuál es mi expertise y la de mi equipo para llevar a cabo la terapia que yo seleccione? Que puede ser terapia continua, hemodiálisis intermitente o terapias continuas intermitentes, lentas intermitentes como SLED, que es la más popular en Latinoamérica, o diálisis peritoneal. De tal forma, pues que después de haber hecho toda mi evaluación médica, como lo que acabamos de decir, haber compartido la decisión con la familia, entonces tomamos la decisión de qué tipo de terapia voy a seleccionar y cuál es la modalidad. Nosotros publicamos este artículo en respecto principalmente a COVID, hablando de las diferencias entre las terapias prolongadas intermitentes y las continuas las terapias de reemplazo renal continua, viendo qué cosas son más favorecedoras que otras, principalmente para que cada quien adapte la decisión a su centro. Entonces, si yo tengo todas las posibilidades, pues entonces tomaré la decisión de lo que más corresponda al cuadro clínico de mi paciente. Por decir, ¿por qué nos gusta terapia continua? Porque nos ofrece más estabilidad hemodinámica, reduce el riesgo de edema cerebral. Sí es cierto que aquí necesitamos un equipo especial, pero si lo tengo hay que usarlo. Es cierto que necesito un personal entrenado, pero si lo tengo hay que usarlo. Sí puede ser que parezca que tiene un riesgo más alto, sin embargo, si tengo una mejor recuperación renal y me ayuda a mejorar la condición clínica de mi paciente y moverlo más rápido de terapia intensiva, pues eso también después se verá reflejado, ¿no? No siempre requiero anticoagulación, pero algunas veces sí es importante y habrá que vigilar qué tipo de anticoagulación necesito. Si hago anticoagulación regional con citrato, pues puedo tener menos riesgo de sangrado y en esto pues es más preciso en cuanto a la remoción de solutos y volumen que intermitente, ¿no? O que prolongada intermitente. Por decir, en hospital universitario nosotros tenemos la capacidad de ofrecer todas las terapias de reemplazo, incluso de ofrecer la misma en diferentes pacientes al mismo tiempo. Tenemos el personal especializado, esto es el área COVID de hospital universitario en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, donde afortunadamente pudimos ofrecer terapias de acuerdo a lo que consideramos que era lo mejor para el paciente en ese momento. Aquí también en este artículo publicamos lo que consideramos nosotros se debe de tomar en cuenta para tomar nuestras decisiones de qué tipo de terapia debo de ofrecer, por lo menos en el escenario COVID, y cuáles serían nuestras mejores prescripciones para cada uno de estos pacientes. Entonces, ¿por qué decidí ofrecer terapia de reemplazo renal continua? Porque es una terapia que da tratamiento de purificación sanguínea por 24 horas por día y esto nos permite hacerlo de una manera más equilibrada, con menos rebote y menos episodios de hipotensión. No lo digo solo yo, esto lo dice CADIGO en sus guías 2012, nos da un mejor manejo para la sobrecarga de líquidos con una mejor eficacia en la remoción de solutos y aclaramiento de la urea en las siguientes 48 horas versus intermitente. Es mejor también en cuanto a evitar episodios de hipotensión a comparación de hemodiálisis intermitente, nos ayuda en la remoción de citoquinas, esto lo hemos visto más recientemente, y bueno, es la preferida en pacientes con lesión cerebral o hipertensión cerebral, ¿no? Esto ya lo veníamos viendo desde hace un tiempo, la parte de que pudiera ser mejor en cuanto a la recuperación de la función renal. Puedo contarles que en la experiencia personal, siempre que iniciamos terapia de reemplazo renal continua, tenemos un poco mejor pronóstico en cuanto a la recuperación de la función renal, aunque sí hablamos de terapias prolongadas en cuanto a tiempo, sí tenemos terapias continuas a veces por más de una semana y esto nos permite estabilizar mejor a nuestro paciente. ¿Cómo tomamos las decisiones? Pues podemos ver cuál es el escenario clínico de nuestro paciente, si tenemos sobrecarga de líquidos, si tenemos inestabilidad hemodinámica, lesiones cerebrales, pues siempre las terapias continuas serán nuestra primera opción y luego podemos ir eligiendo de acuerdo a las opciones que tiene nuestro centro o el cuadro clínico que tiene nuestro paciente. Recordando que con terapia de reemplazo renal continuo podemos ofrecer convección, difusión, ultrafiltración y ahora más recientemente ha tomado más fuerza absorción y hemoperfusión. Tengo que tener claro cuáles son los equipos con los que cuento. En uno de los hospitales donde yo trabajo tenemos las dos tecnologías para ofrecer terapia de reemplazo renal continuo. Habrá que tener claro qué cosas son las modalidades que podemos ofrecer, SCUF, hemofiltración, hemodiálisis, hemodiafiltración, combinaciones de hemodiafiltración SLED, plasmaféresis,
absorción o high volume, ¿no? Entonces todo esto puede pues ayudarnos a decidir como un escenario como este, que es insuficiencia cardíaca o que pudiéramos tener riesgo de edema pulmonar, ¿no? Habrá que decidir qué terapia continua le quiero ofrecer, de tal forma pues que un paciente en cuidados intensivos, hemodinámicamente inestable, con sepsis, quemado, sobredosis o falla orgánica múltiple, pues son las indicaciones finales. La prescripción es dinámica, tenemos todas estas posibilidades para hacer hemofiltración, hemodiálisis, dependiendo de qué queremos hacer, remoción más de líquidos, remoción más de solutos. Si queremos hacer combinación de todas, pues es una oportunidad para hacer todos estos cambios. Incluso podemos cambiar de tecnología de CRT a intermitente a prolongada y de regresar según lo que sea necesario. En esta pandemia por COVID lo vimos bastante. La remoción de citoquinas de acuerdo a lo que podemos hacer. Aquí no voy a abundar mucho aquí porque sé que habrá varias pláticas al respecto, pero sabemos que hay varias membranas, filtros y cartuchos que nos permiten, además de hacer la terapia de reemplazo renal, remoción de citoquinas para la respuesta inflamatoria. Finalmente, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito un equipo bien organizado para poder iniciar terapia de reemplazo renal. Es una de las cosas que le da mejor pronóstico al paciente. Debo de tener claro que al iniciar una terapia o un grupo para hacer un equipo de este tipo, debo contar con la tecnología, debo capacitar a mis enfermeras, debo tener educación médica y debo de tener claro que enfermería sepa montar el equipo, resolver las alarmas y que los médicos sepan cuáles son las indicaciones correctas y la prescripción correcta, de tal forma que podamos hacer una individualización de la terapia dependiendo de qué es lo que necesita mi paciente, el ajuste de la dosis y ir haciendo un seguimiento continuo de estos pacientes, ¿no? Entonces, seleccionando cada una de estas cosas. ¿Cuál es la objetividad de esto? Hacer medicina de precisión, que considero yo es la medicina del futuro. Y pues para esto hay 1000 algoritmos, por decir aquí les presento uno de cuál es la mejor estrategia para iniciar terapia de reemplazo renal, pero tenemos que tener claro que la decisión puede cambiar en cualquier momento, que debo de considerar mi inicio de terapia de reemplazo de manera personalizada. El paciente debe ser tratado de manera individual y no como una enfermedad. Esto es lo que dice Jean-Louis Vincent, que es uno de los intensivistas con un enfoque renal más importante a nivel mundial. Medicina personalizada. Por último, les dejo aquí algunos artículos si les interesa lo de terapia de reemplazo renal continua con más detalle. Son recientes, todos son después del 2020 de nuestros compañeros que van a presentar pláticas el día de hoy, altamente recomendados. Me encantaría extenderme más, pero ya fue bastante largo. Pues en conclusión, entonces tenemos que debemos usar terapia de reemplazo renal continua como una terapia de alta calidad en un equipo colaborativo, es el que ha demostrado mayor evidencia para prácticas en cuanto a mejoría del manejo de líquido y solutos y debe de siempre mantenerse apegado a las mejores prácticas clínicas. ¿Por qué? Porque ofrece una posibilidad de un mejor manejo de los líquidos, incluyendo NPT y de los electrolitos. Hay una mayor remoción de solutos por tiempos prolongados sin rebote y probabilidad de recuperación de la función renal mejor que hemodiálisis intermitente. ¿A quién? Paciente en terapia intensiva, hemodinámicamente inestable, cuando existe una demanda metabólica mayor a la capacidad renal, en sobrecarga hídrica con indicaciones de terapia de reemplazo renal y que incluso puede requerir aporte multiorgánico. Muchas gracias y espero haber resuelto algunas dudas.